En lo que vimos de cinemática, obtuvimos la aceleración espacial mediante la composición del campo de aceleración material con la inversa del movimiento. Compusimos B grande con psi de x chica. Cabe preguntarse, ¿cómo se obtiene la aceleración espacial directamente del campo espacial de velocidad? La aceleración espacial es la razón temporal de cambio o la velocidad de cambio de la velocidad de la partícula, que en el instante t está en x chica. Un detalle importante es que aunque estemos registrando la aceleración en el sitio x de la configuración espacial o actual, se trata de la aceleración de la partícula que está allí en el instante t. Por ello, lo que queremos registrar es la razón de cambio de su velocidad a medida que la partícula sigue su propia trayectoria. La aceleración espacial estará dada por un tipo particular de derivada, una especialización a la física del movimiento de la derivada total, que denominaremos derivada material. Para calcular la aceleración a partir de la velocidad espacial, es posible hacer la derivada de función de la composición de v con psi, como se describe en la sección 8.2 de las notas o como haremos un poco más adelante. Podemos derivar la formulación de su cálculo analizando también los cambios o la velocidad con que cambia una cantidad genérica m cualquiera cuando consideramos sus valores en dos puntos. Lo podemos hacer considerando las tres circunstancias siguientes. A. Cuando dos puntos están en la misma configuración separados por una distancia diferencial delta de x. B. Cuando los dos puntos pertenecen a distintas configuraciones separados por una distancia diferencial delta de x y un intervalo diferencial delta de t. Y C. Cuando los dos puntos pertenecientes a distintas configuraciones separados por delta de x y delta de t, pero ambos yacen sobre la trayectoria de la partícula que en el instante t está en x. Entonces, empecemos hablando de las derivadas en mecánica de fluidos. Trataremos con la rapidez de cambio de cantidades físicas correspondientes a partículas cuyo campo se conoce en la configuración espacial. Como dijimos, tenemos dos aproximaciones: un procedimiento deductivo a partir de diferencias y un procedimiento formal mediante la derivada de función. El resultado será tres tipos de derivadas: la derivada parcial, la derivada material y la derivada total. Empecemos ahora con el procedimiento deductivo a partir de diferencias. Consideremos la configuración omega en el instante t, que es la configuración espacial o la configuración actual. En ella hemos dibujado las isolíneas correspondientes a un campo de una cantidad m cualquiera. Entonces tendremos dibujadas tres isolíneas, M1, M2 y M3, donde las isolíneas se aprietan, indican la dirección del gradiente de M, de manera que el vector nos muestra la dirección de máxima variación del campo M. Ahora consideremos en esta misma configuración dos partículas, una que está en x y otra que está desplazada en la dirección del vector delta de x. Entonces, la diferencia de la cantidad m entre estos dos puntos estará dada por m de x más delta de x menos m de x. Al final de nuestra exposición veremos que el diferencial total de m estará dado por el gradiente de m multiplicado escalarmente por el vector delta de x. Pongamos esto ahora en letras de molde. Tenemos que delta de m será igual a m
función de x más delta de x y t, menos m, función de x y t. T es el mismo en ambos casos, de manera que estamos en la misma configuración. Si desarrollamos m más x más delta de x en series de Taylor, tendremos que el desarrollo estará escrito de la siguiente manera. Será m de x y t más la derivada parcial de m con respecto de cada una de las coordenadas xy multiplicado por el delta de xy correspondiente sobre 1 factorial. Evidentemente, como ya hemos visto anteriormente, los índices repetidos por el convenio de suma implican una sumatoria. Acá tenemos la sumatoria explicitada. La serie de Taylor tiene además componentes, elementos de orden superior, la derivada segunda de m, la derivada tercera de m, etc. Si nosotros nos quedamos a primer orden, despreciando las derivadas de segundo orden en adelante, tendremos que delta de m va a ser igual a la derivada parcial de m con respecto a cada una de las coordenadas xy multiplicada por el correspondiente delta de xy, cosa que como dijimos implica una suma que tenemos desarrollada aquí. En el límite, cuando delta de x tienda a 0, tendremos que el delta de m se habrá convertido en un diferencial de m y las derivadas parciales de m con respecto a xy se habrán convertido en lo que llamamos el gradiente de m. Entonces, tendremos que el diferencial de m será igual al gradiente de m multiplicado escalarmente por el vector delta de x. En notación tensorial escribimos m, i para indicar que para indicar con la coma que estamos diferenciando por delta de xy, donde vale el índice, el convenio de suma, o sea, la contracción de i con i que implica la suma que ya dijimos. Consideremos ahora otra situación. En ella, en este dibujo, hemos mostrado dos configuraciones. La configuración que corresponde al instante t, que podemos decir que es la configuración actual o espacial, y una configuración un instante posterior en el futuro, t más delta de t. Y consideremos la distancia entre dos puntos, x en la configuración actual y x en la configuración futura. El vector que une estas dos distancias será delta de x. Veremos entonces, haciendo el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente, que el diferencial de m resulta, como decíamos antes, en el gradiente de m multiplicado escalarmente por el vector delta de x, pero surge un término adicional, la derivada parcial de m con respecto al tiempo. Veamos cómo esta cantidad surge. Entonces, ahora tenemos que delta de m es la resta de m de x más delta de x, t más delta de t, menos m de x por t. Pero ahora t es variable porque estamos en dos configuraciones. Cuando hacemos el desarrollo de serie de Taylor, considerando la variable t, surge el término derivada de m con respecto de t, de manera que este término se adiciona a lo que habíamos obtenido en el caso anterior. Cuando delta de m tiende a 0 y delta de t tiende a 0, tenemos que el diferencial total de m es igual al gradiente de m producto escalar por el vector delta de x más la derivada parcial de m con respecto al tiempo multiplicada por dt. Ahora,
Le podemos dar otra interpretación considerando lo siguiente. Consideremos ahora que el desplazamiento delta de x ha ocurrido siguiendo un cierto movimiento arbitrario independiente del movimiento del fluido, cuya velocidad en el instante t en el sitio x es w. Entonces el vector delta de x será igual al vector w, la velocidad de este movimiento arbitrario, por delta de t. Reemplazando en la ecuación precedente, tenemos que ahora podemos escribir que la derivada total con respecto al tiempo será igual al gradiente de m producto escalar por la velocidad w de este movimiento arbitrario más la derivada de m con respecto a t. Por último, consideremos la derivada material. Habíamos hablado recién que el cambio de m lo habíamos hecho en la dirección de un movimiento arbitrario. Consideremos ahora el caso en que la velocidad no ocurre debido a un movimiento arbitrario, sino se trata la velocidad del propio fluido. Entonces, si esta es la velocidad del fluido, delta de x, es decir, el vector que me separa una posición en una configuración de la posición en la otra, será igual a la velocidad del fluido en el punto x multiplicada por el intervalo de tiempo. Entonces, ahora delta de x será v, la velocidad del fluido en el punto x, por delta de t, y reemplazando en el delta de x en la expresión anterior, tendremos que la derivada de m con respecto de t será la derivada de m con respecto a las coordenadas x sub i por los componentes v sub i de la velocidad, cosa que escribimos en forma simbólica y decimos que se trata de el gradiente de m por el producto escalar de la velocidad del fluido más de la derivada parcial de m con respecto al tiempo. Ahora acá habrán notado que hemos hecho un cambio de denominación. A lo que antes le llamábamos de la derivada total y simbolizamos con una d minúscula, ahora hemos simbolizado con una d grande, una d mayúscula. Y este tipo de derivada, cuando consideramos la dirección del movimiento para el vector b, le denominamos derivada material, derivada sustancial o derivada convectiva. Se trata del cambio de m con respecto al tiempo siguiendo a la misma partícula que está en x en el instante t. Ahora bien, todo esto que acabamos de decir y se lo hemos aplicado a una cantidad escalar cualquiera que hemos llamado m, lo podemos aplicar a las coordenadas, a las componentes de un vector. Entonces, sea el vector a, tendremos entonces que la derivada material de las componentes de ese vector, a sub i, será igual a la derivada parcial de la componente a sub i con respecto a las coordenadas del espacio x sub j multiplicada por los componentes de la velocidad v sub j, más por supuesto la derivada parcial de la componente AI con respecto al tiempo. Ahora, esto se puede escribir en notación tensorial. Habíamos dicho de que la coma indica derivación, entonces tendremos a sub i, j, y a estará contraído a través de j con el vector b. Tendremos entonces los índices repetidos jj, que como venimos diciendo, implican una sumatoria. A este término debe adicionarse la derivada
de la componente A sub i con respecto al tiempo, que se simboliza con coma t. En notación simbólica tendremos entonces ahora que la derivada material del vector A será igual al gradiente del vector A, producto escalar de la velocidad v, más la derivada parcial del vector A con respecto al tiempo. Pero acá ha aparecido algo nuevo, una nueva cantidad, el gradiente de la cantidad vectorial A. Entonces tendremos el gradiente de A. Probablemente hasta ahora ustedes solo habían trabajado con gradiente de una cantidad escalar. El gradiente de un vector es un tensor de segundo orden, cuyos componentes son justamente las derivadas de AI con respecto a J. Entonces, la matriz que corresponde a ese tensor es la matriz formada por las derivadas de las componentes A1 con respecto a las coordenadas x1, x2, x3. Nótense que las filas dadas por el primer índice corresponde a las componentes del vector, mientras que las columnas corresponden a la derivada con respecto a la primera coordenada espacial, a la segunda coordenada espacial y a la tercera coordenada espacial. Por último, podemos aplicar la misma operación a tensores. En este caso, consideremos el tensor T de componentes T y J. Entonces, la derivada material del tensor T y J sería igual a la derivada parcial de sus componentes T y J con respecto a las componentes del espacio, a las coordenadas del espacio, x sub k multiplicada por las componentes del vector b sub k sumados sobre k, más por supuesto la derivada parcial de las componentes t y j con respecto al tiempo. Esto se escribe tensorialmente como t y j, k multiplicado por bk. Ahora, acá nuevamente aparece una cantidad adicional, una cantidad que tiene tres índices. Entonces, el gradiente de un tensor de segundo orden será un tensor de tercer orden. En realidad no vamos a aplicar mucho esto, lo podemos dejar acá.